Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. ¿Dónde yo nací? ¿Dónde me crié? ¿Dónde me formaron? Caramba, ¿cómo vine aquí? Te hago y me hago esas preguntas con los versos de Pablo Milanés desde las arenas de una playa que cambió el curso de la historia. Te invitamos hoy a un viaje que inició esta mañana tempranito, poco antes de que saliera el sol, un viaje simbólico y también geográfico. Hoy estaremos desentrañando la historia. Si quieres acompañarnos, eres como siempre bienvenida, bienvenido y también viceversa. Bajo el mandato del presidente Eisenhower, la oposición a Castro se endureció. El presidente anuncia que la cuota cubana en el mercado azucarero de Estados Unidos se ha reducido un 95%. Hubo sanciones comerciales y la CIA recomendó: todas las consideraciones conducen a la eliminación de Fidel Castro. Y el informe añadía: muchas personas informadas creen que la desaparición de Fidel aceleraría enormemente la caída del actual gobierno. Lucharemos por los oprimidos y venceremos. Tras ganar la Convención Demócrata de 1960, el candidato a la presidencia John Fitzgerald Kennedy descubre que los americanos estaban profundamente preocupados por Cuba. Buenas noches desde Nueva York, donde los dos candidatos principales a la presidencia de Estados Unidos están a punto de... Kennedy usó el tema de Cuba para atacar a su rival, Richard Nixon. Castro solo es el principio de nuestras dificultades en Latinoamérica. Tenemos que evitar que su influencia se extienda por otros países como México, Panamá, Brasil... La Bolivia, estrategia de Kennedy funcionó. En enero de 1961 toma posesión del cargo. En su discurso inaugural promete mantener a América libre de la influencia soviética. Sepan todos nuestros vecinos que nos uniremos a ellos para oponernos a la agresión y a la subversión en cualquier parte de América. Y que sepa cualquier otra potencia que este hemisferio se propone seguir siendo el amo de su propia casa. Pero lo que los norteamericanos no sabían era que Kennedy también había heredado del presidente saliente la solución al problema de Cuba. La CIA entrenaba en campamentos secretos a exiliados cubanos para invadir la isla. El día antes de la toma de posesión, Eisenhower instó a Kennedy a seguir con su política. Pocos meses después comienza la invasión. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal. Por esa zona de ahí, por donde estaban los barcos, los grandes barcos. Acuérdate que además habían 4 barcos norteamericanos para apoyarlo. Más o menos, ¿qué hora sería, Fabián? De madrugada, sobre las 4 o las 5 de la mañana. Es la hora que se producen las agresiones. Cuando está arrancando el día. Sí, para tomar al enemigo de sorpresa. Este programa lo arrancamos descifrando encrucijada con Fabián Escalante. ¿Cómo estás, Fabián? Gracias. Qué bueno que nos haya acompañado hasta aquí. Preséntenos este lugar donde estamos, el valor de este sitio que hemos escogido para nuestro programa. Estamos en Bahía de Cochino. Esta es Playa Girón. En este lugar, el 17 de abril de 1961, el gobierno de Estados Unidos desembarcó una brigada de mercenarios cubanos armada hasta los dientes para derrocar la revolución. De esa epopeya se han escrito páginas gloriosas. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar exactamente de lo que antecedió el desembarco de los mercenarios por Playa Girón. De todos los antecedentes. De todos. De cómo se preparó. De cómo el gobierno de Estados Unidos, que fue el organizador y artífice de toda esa agresión, preparó ese momento. Vamos entonces. Vamos.
Entonces, Fabián, ¿qué marcaría usted como punto de giro en esa actitud de agredir a Cuba? Triunfa la revolución en enero de 1959. Y desde ese mismo momento, el gobierno revolucionario empieza a implementar medidas sociales, económicas y sociales, en favor de las grandes masas desposeídas en Cuba. Incluso en abril, el comandante en jefe Fidel Castro va a Estados Unidos. ¿Con qué propósito? De explicar los objetivos de la revolución. Se entrevista con varias autoridades, va al Congreso norteamericano, senadores, representantes. Se entrevista con el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, porque Eisenhower no quiso recibirlo. Se reúne con los medios masivos, de la prensa plana, escrita, radial, televisiva. Se reúne con las principales organizaciones sociales, negras, religiosas, de distinta naturaleza, y le explica los objetivos de la revolución. Y a partir de ese momento, la revolución empieza a profundizarse. Es decir, hay medidas importantísimas que se van a tomar en ese primer periodo, como la reforma urbana, que rebajó el 50% de los alquileres de las viviendas a las personas, la rebaja de las tarifas eléctricas y telefónicas, la rebaja de los medicamentos, la rebaja de los libros de estudio, de texto. Y todo eso va a desembocar el 17 de mayo de 1959 en la reforma agraria, que va a darle 100.000 títulos de propiedad a igual cantidad de números de campesinos sin tierra. Eso para Estados Unidos imperdonable. Fue imperdonable. Y a partir de ese momento empieza a estimular complot y conspiraciones en Cuba. Es decir, que ya desde el propio año 59 las agresiones directas empiezan. Y ahí comienza una metamorfosis de todas estas organizaciones políticas, religiosas y fraternales. ¿Convirtiéndose en qué? En organizaciones clandestinas. Por ejemplo, contrarrevolucionaria. La Juventud Obrera Estudiantil Católica se convirtió esencialmente en el movimiento de recuperación revolucionaria y en el Directorio Revolucionario Estudiantil. La Juventud Obrera Católica se convirtió en el movimiento revolucionario del pueblo. El Partido Auténtico parió dos grupos contrarrevolucionarios, la OA, Organización Auténtica, y la AAA. Es decir, así se van a formar a finales de año las principales organizaciones contrarrevolucionarias. Vamos a hacer una pausa ahí, Fabián, en todos estos antecedentes que estamos dando previo a... Les recuerdo que estamos en Girón, ya lo decía Fabián en la presentación, en las arenas de Playa Girón. Vamos a hacer una pausa. Y vámonos con esa pieza, con esa obra maestra de Santiago Álvarez, que se llama así, Muerte al Invasor. Y enseguida regresamos a conversar. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. En un lugar cercano son lanzados 178 paracaidistas. 1.500 hombres contratados en Miami, entrenados en los Estados Unidos y en sus bases en Guatemala y Puerto Rico. Sus instructores se llamaban Frank, Bill, Pat y Lest. Feroces e indiscriminados bombardeos por mar y aire preceden al desembarco. El pequeño contingente de milicianos que guardaba Playa Girón apenas contaba con armas. «Ríndanse», gritaron los invasores. «Patria o muerte», respondieron los milicianos, y este grito heroico se hizo respaldar con el fuego de las metralletas. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor.
soldados del ejército rebelde y milicianos, la artillería y los tanques en manos del pueblo inician el aplastante contraataque. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Veíamos al grupo vocal Sampling con ese tema antológico, Girón Preludio, filmado, por cierto, en este mismo escenario donde nos encontramos. Y parte del equipo de La Pupila se quedó en el estudio para desde allí acompañarnos en este viaje. Por eso saludo ahora a mi colega Omar Baliño. Buenas noches, Omar. ¿Qué tienes para nosotros? Bien, y yo te saludo a ti y te envidio. Desde que tenía 11 o 12 años no he vuelto a esa playa donde estás. Tengo para ti, aunque parezca un poquito asombroso en este programa, nada menos que Memorias del Subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea, una película sobre la que tenemos que volver como ese emblema del cine cubano y que el año que viene va a cumplir, como yo, 50 años. ¿Y cómo dialoga esa película que presentas hoy con el tema de nuestro programa?
Por eso te decía que pareciera asombroso que la traigamos a este programa. Es que Memoria, su personaje, su protagonista, Sergio, siempre es lo que más recordamos de Memorias del Subdesarrollo. Y recordamos la duda y la actualidad. Pero esa dubitación de Sergio se produce en un contexto muy determinado, que va del año 61 a la crisis de octubre en el 62. Recordemos toda la secuencia final larga de la película con los cuatapocas a lo largo del malecón. Y es la arista que queríamos destacar porque esa duda, esa dubitación se produce en un contexto muy acendrado de la lucha de clases del principio de la revolución en Cuba. Y queremos revelar, si nos fuera posible desde aquí, que Memorias participa también muy claramente de esa perspectiva, desde esta perspectiva de la historia. Gracias, Omar. Entonces veamos el fragmento de Memorias del Subdesarrollo que nos propones. Todo sigue igual. Aquí todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía, una ciudad de cartón. El titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. Y la paloma que iba a mandar Picasso. Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. Oye tú mi canto. Nos habíamos quedado, Fabián, en nuestro primer momento, en que hay una metamorfosis que da al traste con una contrarrevolución ya más estructurada. Y así llegamos al año 60. Mira, enero del 60 comienza por la orden del presidente Eisenhower a la CIA de formar una fuerza de tarea. La CIA la va a formar en enero del 60 y va a buscar a todos sus grandes especialistas, aquellos que derrocaron el gobierno de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Y van a presentar un proyecto el 17 de marzo, que va a aprobar Eisenhower. ¿Un proyecto con qué propósito? Que decía que... De derrocar la revolución cubana. Ese proyecto tiene 5 aspectos fundamentales. Primero, crear una responsable oposición política en el exterior. Segundo, desatar en Cuba una guerra psicológica de magnitudes hasta entonces conocidas o totalmente desconocidas. Tercero, organizar una red clandestina subversiva en Cuba que desarrollara actos de terror, sabotaje, que creara las condiciones internas para una sublevación. Cuarto, preparar en Guatemala un grupo de especialistas, ¿no?, en terrorismo, sabotaje, subversión, guerra psicológica, comunicaciones, para infiltrarlos en Cuba y ponerlos al frente de estas organizaciones contrarrevolucionarias. Y quinto, asesinar a Fidel Castro. Ellos pensaban que a partir de estos 5 elementos fundamentales, finalmente iban a derrocar el proceso o a destruir el proceso revolucionario cubano. Esto va a empezarse a desencadenar casi inmediatamente en el mes de mayo de 1960. La radio que ellos establecen en la isla de Swan, en Honduras, que se llamó Radio Cuba Libre,
comenzó a funcionar el 17 de mayo de 1960 y empezó a descargar toneladas de información tergiversada sobre Cuba porque transmitía en onda media. Y lo hacía en coordinación con 6 radioemisoras establecidas en Miami. A eso hay que sumarle con que constantemente estaban regando proclamas por medio de aviones en distintos lugares de Cuba, en las principales ciudades de Cuba, atacando a la revolución, tratando de desprestigiar el proceso revolucionario. ¿El plan de la invasión está concebido desde el principio? No. Vamos a hacer una pausa, Fabián. No está concebido el plan de la invasión desde el principio. Estamos en el Museo de Playa Girón. Vamos a seguir recorriendo sus salas y también continuamos en esta historia, en esta conversación. ¿Cómo que no? Adelante. Justicia, tierra y libertad. Me decía usted, Fabián, que no está concebido desde el principio el plan de la invasión directa. Lo que Estados Unidos y la CIA concibieron fue preparar un contingente de especialistas en Guatemala. Ese contingente, que llegó a contar en su primera etapa, es decir, a partir del 1 de agosto, que fue cuando comenzaron a llegar a Guatemala, a la finca de Retauleu, llegó a contar entre 500 y 600 hombres. La idea era dividirlo en 2 grupos, los tines grises y los tines negros. Los tines grises formados por 10 a 12 hombres y los negros formados de 25 a 30 hombres. ¿Cuál era la diferencia en la lo diferencia que iban a hacer? Es que los primeros entraban en blanco, es decir, entraban sin apoyo a Cuba, ¿no? Penetraban, se infiltraban en Cuba sin apoyo. Y esa gente tenían que contactar a las organizaciones contrarrevolucionarias, prepararlos para recibir a los equipos, a los team negros. Estos, a su vez, cuando llegaban, iban a entrenar a todas las organizaciones contrarrevolucionarias en sabotaje, subversión, guerra psicológica, comunicaciones. Iban a tratar de organizar nacionalmente a toda la contrarrevolución para que en un momento determinado intentaran sublevar al pueblo cubano y de esa forma derrocar a la revolución. Ese era el plan original. En ningún momento se había previsto una brigada de asalto y desembarco. ¿Qué va a suceder? Que en diciembre de 1960 la CIA se da cuenta que el apoyo que tiene la revolución es tremendo y que la personalidad del comandante en jefe de Fidel Castro es extraordinaria, y empieza a cambiar los planes. Dice, no, este plan no va a funcionar. ¿Cómo se llamaba ese plan, ese primer plan? Mira, el primer plan se llamó Bumpy Road, o Camino de las Dificultades, que es la primera parte de la operación. La segunda parte, a partir de diciembre, se va a llamar Operación Pluto, que es cuando ellos deciden organizar una brigada de desembarco y asalto. Empiezan a reclutar gente en Miami y en todas partes, a toda velocidad, que van a ser trasladadas urgentemente desde Miami a Guatemala, a Retauleu, y ahí a entrenarse y a formar batallones. Y empiezan a formar el batallón de paracaidistas, los artilleros, los tanquistas, se empiezan a formar urgentemente. Y esa gente se van a preparar. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Cuba? Las acciones siguen, la contrarrevolución sigue actuando de acuerdo con el plan que los americanos le habían impuesto. Y los sabotajes, las acciones subversivas, los bombardeos, fundamentalmente desde Miami y desde Nueva Orleans, sobre objetivos cubanos son constantes. Ya en febrero, la CIA decide organizar el frente interno y exfiltra, es decir, saca de Cuba a Miami a los principales líderes, encabezados por el excomandante Humberto Sorí Marín, por Rafael Díaz Hancon, por Rogelio González Corzo, por un grupo de ellos, que son los dirigentes internos de la contrarrevolución. Los lleva a Miami, forma una estructura que se llamó Frente de Unidad Revolucionaria, FUR, y los entrena. Porque esa gente son los que tienen que dirigir la quinta columna cuando los mercenarios lleguen aquí a Girón o a Bahía de Cochino, porque fueron en varios puntos, es decir, desembarcaron por varios puntos, por 3 puntos fundamentales. Y los entrena, los prepara y los infiltra en Cuba junto con 14 toneladas de armas y explosivos por la playa de Selimar en La Habana, un reparto que hay al lado de Bacuranaú.
y entran en Cuba. Y esa gente empiezan a moverse. Van a parar a una casa secreta, una casa segura en Miramar, y allí citan una reunión con todos los dirigentes contrarrevolucionarios para darle las instrucciones de la CIA. Ya a esa altura, la CIA ha metido varios cargamentos de armas. Estamos hablando de cosas monstruosas, 14, 15, 16, 20 toneladas de armas, que hay en distintos lugares del país, en las playas, escondidas, etc., enterradas. Entonces, preparan esta reunión el día 18 de marzo. La criada de la casa, la empleada, la doméstica, es una gente del pueblo, una gente que está trabajando para sobrevivir en casa de unos ricos poderosos, se da cuenta que hay algo anormal. Algo extraño está pasando. Y llama a operaciones de seguridad del Estado, que en esa época estaba en Quinta y 14 en Miramar, y denuncia el hecho. Y a causa de esa denuncia llegan nuestros compañeros y detienen a la plana mayor de la contrarrevolución, pero además ocupan los mapas de donde estaban los enterramientos de armas. Y sucesivamente, a partir del 18 de marzo, se van a detener a los principales dirigentes de la contrarrevolución. Fíjate si esa detención fue importante. No son los jefes las que la CIA decide mandar a un personaje, Aldo Vera Serafín, a Cuba al frente de un team de infiltración el día 29 de marzo para que traten de hacer una operación en Quinta y 14 y rescate a la gente que está presa. Por supuesto, esto fracasa, no pueden, pues ya en ese momento los niveles de vigilancia eran altísimos. Y este plan, pues, no prospera. Te decía que los acontecimientos comienzan a precipitarse ya en el mes de abril. Se hace el gran sabotaje del Encanto y se decide por la dirección revolucionaria detener a los principales contrarrevolucionarios conocidos. Ya el día 28 de septiembre se habían organizado, estructurado, Fidel en la Plaza de la Revolución, los comités de defensa de la revolución, que ya van a empezar inmediatamente a jugar un papel extraordinario en la defensa y en la salvaguardia de la revolución. Y estos son los que van a encabezar las organizaciones políticas y revolucionarias en los días previos al desembarco por aquí, por Girón, que va a lanzarse a las calles a recoger a los gusanos, a los contrarrevolucionarios. Por supuesto, la quinta columna interna fue destruida. Y cuando los mercenarios estos desembarcan aquí en Playa Girón, no había ningún respaldo. No había ningún respaldo interno con el cual ellos contaban. Esa es la historia de esa guerra que ya había comenzado en 1959, instigada por Estados Unidos, y que había escalado en 1960 después de la decisión presidencial de derrocar a la Revolución Cubana. De toda esta historia que hemos estado conversando con Fabián, hay mucho en este sitio, el Museo Playa Girón. Pero en nuestro estudio está Naima Cepero. Nos comunicamos con ella con un clic que tiene más que contarnos. Buenas noches, Naima. Un saludo para ustedes, Karen. ¿Qué les traigo? Bueno, ustedes están físicamente en el Museo de Playa Girón y yo acabo de visitar ese museo ahora mismo y lo hice a través del portal educativo Cuba Educa, que es un portal educativo desarrollado por la empresa cubana de desarrollo de software Cinesoft, que brinda, esta visita virtual tiene varias opciones, entre una de las más importantes, que es la que quiero destacar porque no puede tenerse allí en el museo, sino solo por la visita virtual, son un compendio de juegos históricos orientados hacia la familia para desarrollar con los niños de la casa, con los preadolescentes que están en la secundaria, que son juegos, por ejemplo, un parche histórico, descubre una imagen, que permiten acercarnos a la historia de Playa Girón a través de una manera más interactiva en la familia. Estos juegos y toda la visita virtual están desarrollados para computadoras de escritorio. Y esto lo vamos a poner, por supuesto, en las carpetas que ponemos en todos los juventud del país para que toda la familia pueda acceder a esta visita virtual que estamos presentando hoy en nuestra sección. Pues gracias, Naima. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias por tu sugerencia de hoy. Estoy sentado en el monte del barrio, como hace un siglo atrás. A veces me pasan en la radio, a veces nada más. Mi memoria es de su desarrollo, sigue gustando.
Es extraño que a los 20 años no se apague su luz. No tengo Superman, tengo al Pidio Valdés. Mi televisor fue ruso. No tengo mucho más de lo que puedo hacer. Y a pesar de todo lucho. No tuve Santa Claus ni árbol de Navidad, pero nada me hizo extraño. Y así pude vivir teniendo que inventar los juguetes una vez al año. Y cuando los discos de los Beatles no se podían tener, los chicos descubrieron que sus padres lo escuchaban también. Cambiamos Mercenarios por compotas cuando Playa Girón. Y a las fiestas íbamos con botas, cantando una canción de Lennon. Yo tengo Superman, tengo al Pidio Valdés, mi televisor fue ruso. No tengo mucho más de lo que puedo hacer, y a pesar de todo lucho. No tuve Santa Claus ni árbol de Navidad, pero nada me hizo extraño. Y así pude vivir teniendo que inventar los juguetes una vez al año. Estoy sentado en el contén del barrio, como hace un siglo atrás. A veces me pasan en la radio, a veces no, a veces nada más, a veces. Para explorar el futuro inmediato nos vamos hasta el estudio. Ahí está Iroel. Iroel, bienvenido. Es un gusto saludarte. Te veo libro en mano. Un saludo, sí. Alejo Carpentier, La consagración de la primavera. De hecho, hay una historia que vincula a Alejo Carpentier con este sitio donde yo estoy, con Playa Girón. Alejo Carpentier y a esta novela, porque precisamente termina en Playa Girón. Su viuda, Lilia Esteban, solía contar cómo, viniendo hacia La Habana, Carpentier se desvía y entra a Playa Girón y coge la arena ahí donde tú estás, la frota y la huele y dice: ya tengo el final de la novela. Y yo creo que es el libro que podemos regalar, recomendar en este programa que estamos haciendo desde allí con Fabián, contigo. ¿Y podemos tener el libro de alguna manera? Por supuesto, lo vamos a poner el formato PDF del libro en la carpeta que distribuimos después de concluir cada uno de nuestros programas en los Joven Club de Computación de todo el país. Pues muchas gracias, Iroel. Nosotros seguimos ahora contando más de esta historia y regresamos con otro fragmento de la pieza de Santiago Álvarez, Muerte al invasor.
vestidos con el uniforme camuflaje de las Fuerzas Armadas yanquis, patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. En manos de las fuerzas populares, de los obreros y campesinos armados, cae el fabuloso armamento yanqui. 10 camiones blindados, 6 tanques Sherman, 700 bazucas, 8 morteros de grueso calibre, cañones sin retroceso, ametralladoras pesadas, bombas TNT, granadas, obuses, abundante parque, 10 aviones derribados, 5 barcos hundidos. Los traidores trajeron a Cuba los más modernos recursos del ejército yanqui y aquí quedaron. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Cuando uno llega a la Ciénaga de Zapata, el primer pueblo con el que se topa se llama Pálpite. Aquí el actor Manuel Porto fundó hace 25 años, se cumplen este 2017, el conjunto artístico comunitario Corimacao, una palabra aborigen que significa hombre con la casa a cuestas, y así nombraban a quienes habitaban aquí en la Ciénaga. Fide, desde la sede del Corimacao te saludo. Dime que no tienes envidia. Claro que sí, lo sabes, ¿eh? Y te envidio, claro que te envidio. Pero mira, he estado ahí, he pasado veladas inolvidables en el Corimacao y tiene todo que ver con este programa. Para la próxima será. Dime qué nos tienes para hoy. Bueno, mira, la confluencia esta, a propósito de que estás en el Corimacao, un lugar emblemático, porque confluyen todas las artes, y en este programa está confluyendo la música, la literatura, el cine, todo en las canciones, todo alrededor de la historia de Cuba, alrededor de Girón, la consagración de la primavera, que termina en Playa Girón, el libro Memorias de Subdesarrollo, que gira en torno también a lo que pasó en Girón, la canción de Carlos Varela, Memorias, Cambiamos Mercenarios por Compotas en Playa Girón, bueno, Girón Preludio, una canción emblemática de Silvio Rodríguez con sampling en el videoclip de Juan Pín Vilar, que están ahí mismo, en el lugar donde ustedes están ahora y del cual los estoy envidiando. Pablo Milanés, que después va a cerrar el programa con un homenaje a toda la historia que vivió este pueblo y que ha vivido este pueblo. Y ahora presento algo del documental Cuba Va, un documental de 1971, me meto en el campo de Omar Baliño, realizado por Felix Green, un británico que estuvo también primo, por cierto, de un gran escritor emblemático, Graham Greene, que hizo en 1971 este documental que se llamó Cuba Va, y para la cual se hizo esta canción que vamos a ver, que es un himno del grupo de experimentación sonora del ICAI, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. Cuba Va, una canción compuesta entre los tres por el grupo de experimentación y la versión filmada originalmente. Cuba Va, grupo de experimentación sonora del ICAI. Gracias, Karen, y bueno, al piquete por allá, los envidio. Amar en paz.
quiero abrirnos al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga tierra y libertad. Y llegamos hasta Pálpito, Fabián. Aquí lo dice este cartel. Hasta aquí llegaron los mercenarios. Después de los días gloriosos de Girón, de la estrategia de Fidel y de los compañeros, ¿qué va a pasar en el tiempo inmediato a esa fecha? Mira, después inmediatamente de la derrota mercenaria en Girón, en mayo, prácticamente transcurrido unos días, la CIA decide utilizar una estructura que aún continuaba intacta en Cuba, fundamentalmente en la ciudad de La Habana y Santiago de Cuba, que era dirigida por un señor que se llamó Alfredo Izaguirre de la Riva, que era descendiente de unos multimillonarios Ornedo, que eran los dueños del Carlos Mar y del edificio Sierra Maestra. Y ese señor es exfiltrado a Estados Unidos, por dos razones. La primera, para informar cuáles habían sido, según su punto de vista, las causas de la derrota mercenaria en Girón. Y la segunda, para preparar un nuevo proyecto subversivo que va a estar relacionado con el 26 de julio. Es decir, este proyecto tenía como ejes el asesinato de Fidel en La Habana el 26 de julio y el asesinato de Raúl en Santiago de Cuba, también en esa fecha, en los actos que por esa fecha se organizan. Y además un ataque desde territorio cubano contra la base naval norteamericana en Guantánamo. Es decir, una especie de autoprovocación. Una provocación que debía primero descabezar la revolución cubana. Es decir, con la muerte de Fidel y con el asesinato de Raúl se descabezaba la revolución. Y el pretexto que ellos iban a constituir la agresión a la base norteamericana, ellos pensaban en la propaganda de decir que esa era una venganza cubana por la muerte de sus líderes. Ese era el pretexto que iban a utilizar para invadir a Cuba y derrocar la revolución cubana. Ese plan fracasa. Esa operación fracasó en los días anteriores al 26 de julio y se detienen a los principales complotados, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana. Y el plan fracasa. Pero y casi inmediatamente, en agosto, semanas después, infiltran a otro de sus agentes estelares, que estaba en Estados Unidos, José Pujals Medero, que lo lanzan en paracaídas en el territorio de Camagüey. El señor viene para La Habana y contacta con un grupo de la resistencia contrarrevolucionaria muy fuerte por entonces, que era el Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigido por Reynold González González y Antonio Besiana Blanche. Y comienzan a preparar una operación que ellos denominaron Operación Liborio o Cuba en Llamas. ¿De qué se trataba la operación? De realizar toda la mayor cantidad de acciones de sabotaje y terrorismo en la ciudad de La Habana, de manera tal que el pueblo protestara y se reuniera como frecuentemente se hacía en el antiguo Palacio Presidencial. Y desde allí, con una bazuca en el edificio de enfrente, disparar contra la tribuna, matar a Fidel y a los principales líderes revolucionarios. Esto se va a precipitar porque es detenido Pujals Mederos y son detenidos casi inmediatamente los principales durante el mes de septiembre, dirigentes de este complot contrarrevolucionario. Y ya el día 5 de octubre, con independencia de los objetivos que tenía la contrarrevolución, se va a dar el acto. Porque en ese entonces
Pues en esa fecha, el 5 de octubre, regresó a Cuba el entonces presidente del país, Osvaldo Ortiz Costorrado, después de un exitoso viaje por América Latina recabando solidaridad con Cuba. Y se convoca un gran acto en la terraza norte del antiguo Palacio Presidencial. ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿por qué no se hizo el atentado? Bueno, porque Besiana el día anterior se fue para Estados Unidos y los demás complotados no acudieron al apartamento. Allí, días después, se ocuparon la bazuca, se ocuparon las armas, se ocupó todo lo que se Todos los preparativos. El plan de fuga se sustentaba en lanzar granadas hacia la muchedumbre. ¿Tú te imaginas cuántas personas hubiesen muerto ahí como consecuencia de esas granadas? Solamente ahí se ocuparon 10 granadas de fragmentación norteamericana. Es decir, un plan realmente diabólico, terrible, que afortunadamente fue abortado por el acobardamiento de los ejecutores. En temas de operaciones contra Cuba y de planes contra Cuba, ¿van a terminar ahí? No. En ese año 61, en esos finales de 61. Mira, si la contrarrevolución cubana a finales del 61 estaba prácticamente derrotada. ¿Qué va a suceder? Que el año 62 va a comenzar con la Operación Mangosta. Es decir, Estados Unidos va a decidir aprobar, el presidente Kennedy, por cierto, desde el 30 de noviembre del 61 aprueba uno de los planes más importantes que hasta entonces Estados Unidos haya organizado para derrocar un gobierno extranjero. Nada más que te doy un dato. De enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos de sabotaje, de asesinato, de subversión y de terrorismo. Si no es un récord, está bien cerca. Es un buen averaje. Vamos a seguir, Fabián, y ustedes también con nosotros mirando imágenes que nos cuentan más de esta historia. We demand peace. And peace can be established over the base of respect to the sovereignty of our country. Peace can be established over the base of absolute respect of the international principle, absolute respect of the sovereignty of all the nations. You understand? We can live in peace with all the nations in this hemisphere. Okay, this is Dr. Castro. Roll 5, take 1. Don't you think? I'm not ready. Fabián, ha sido una hora de recorrido por la historia y también por la geografía de este lugar bellísimo además. Si usted tuviera que dejarnos un regalo para el final, una anécdota, una historia, un símbolo de estos 3 tiempos en los que nos hemos movido, lo que pasó antes, lo que pasó después y un poco este escenario de los días de Girón, ¿qué nos regalaría? ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con qué historia nos quedaríamos? Mira, hay una anécdota que me contó un compañero, yo no estaba presente, no puedo comprobarla, pero es una persona que me merece mucha confianza. Él dice que estaba en el puesto de mando, donde estaba el comandante en jefe. Que no estaba aquí en Girón, que estaba en La Habana. En La Habana. Y entonces Fidel citó ahí a los principales jefes de la revolución, a Raúl, al Che, a Almeida, a Ramiro, etc. Y empezó a distribuir tareas, ya conocida el desembarco mercenario por estas costas. Y hay un momento en que el Che, me cuenta el compañero, pide permiso para hablar. Entonces cuando Fidel le da la palabra, él le dice, mire comandante, yo lo que quiero es que usted tenga presente que usted es la bandera de la revolución. Usted es nuestra bandera. Llamándolo a que se cuidara. Exactamente, porque además lo conocía, me imagino yo, después de tantos años a su lado. Y se van. Raúl se va para Oriente, Almeida se fue para el centro, el Che se fue para Pinar del Río, que eran los lugares estratégicos donde Fidel esperaba el desembarco, las acciones, el desarrollo de las acciones. Y comienzan los combates aquí en Playa Girón, en esta zona, en Bahía de Cochino. Y Fidel empieza a recibir los partes. Y hay un momento en que Fidel se para y se vira para los compañeros que estaban presentes cuando el Che le hizo aquel llamado. Le hizo aquel llamado y dijo, se jodió la bandera, me voy para Girón. Y vino para acá. Y vino para acá a combatir.
Y ahí están las imágenes memorables de lo que pasó en estos días. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Ha sido un gusto este viaje, y más en su compañía, por la historia. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Y nos vamos con un homenaje en la voz de Pablo Milanés. Te espero dentro de 7 días. Gracias, Fabián. Gracias. De fuego, quiero confesar, caramba, para mí eso fue un juego, pero después se terminó, se fue mi adolescencia, porque con mis 4 bocas se reafirmó mi conciencia. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña, donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. En el centro de la isla, enfrente al enemigo, me sobraban razones para verme curtido. Mi gran amor y otros amores fueron mi gran conquista. Mujer, familia y patria me llenaban de dicha. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Pero fue que una dicha mayor me obligaba a marchar. ¿Acaso algún dolor? Algo iba a desgarrar. Pa' siempre fue mejor luchar. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Los años que pasaron definieron mi suerte. La vida que he llevado tiene un poco de muerte. Termino aquí, renazco allá y en un corto saludo. La patria me visita y otra vez que oigo un mundo. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, como niña. Quizás el tiempo pueda decir si al fin regresaré, y lo pienso en inglés, acaso en español, lo grito hasta en francés. ¿Quién soy? Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje para tu ausencia, lo llenas todo con tu presencia. Un homenaje